hablar hoy es anatomía vascular de miembros superiores y los abordajes quirúrgicos. Entonces, para iniciar con esta presentación, vamos a hablar un poco de historia. En el año 1600 a.C., los papiros de Ebers empezaron a describir para controlar los sangrados el aceite mineral, el sulfato de plomo y el sulfato de cobre. En India empezaron a usar la compresión y la elevación de la extremidad superior y los aceites calientes. 1000 años antes de Cristo, en China usaban los vendajes compresivos, y en Grecia, 300 años antes de Cristo, reconocen por primera vez que hay dos componentes circulatorios, tanto arterial como venoso. Arquígenes, 100 años antes de Cristo, recomendaba a las amputaciones para todos los pacientes que tenían lesión vascular, y Galeno en el siglo 200 descubrió que realizando la compresión formaba trombo, y eso nos permitía controlar la hemorragia. E iniciaron el uso del lino para la ligadura de los vasos. En el siglo XVI, Ambrose Pare usó la ligadura vascular y inició el descubrimiento de la pinza hemostática, que ha surgido múltiples modificaciones hasta la que conocemos actualmente. Alex Carrel, en 1902, es un cirujano que ganó un premio Nobel en 1912 por recomendar la sutura vascular, y años posteriores, en 1945, D. Baker, que es un cirujano cardiovascular que tuvo mucha experiencia en trauma militar, continuó con esta recomendación y no recomendaba la ligadura, pero sí la reparación de estos vasos. En 1970, Rich usó todas estas recomendaciones de los cirujanos anteriores para la guerra de Vietnam e inició las reparaciones arteriovenosas. En la Primera y Segunda Guerra Mundial se vio un porcentaje de amputaciones de acuerdo a la extremidad que llegaba aproximadamente al 73%, y en la Guerra de Corea, años posteriores, ese porcentaje disminuyó hasta un 13%, debido a las mejores condiciones que tenían los pacientes, el mejor transporte y las técnicas de reparación vascular. Y ahora, en el siglo XX y XXI, se ha visto estos avances técnicos que han progresado, dadas las terapias endovasculares que hemos manejado y la optimización de los recursos. Para iniciar a hablar de la anatomía vascular de miembros superiores, vamos a conocer los grandes vasos. Tenemos la aorta torácica. Hacia el lado derecho vamos a tener el tronco brachiocefálico, que va a dar dos ramas, la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. En el lado izquierdo van a salir directamente del arco aórtico, que vamos a tener la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Primero vamos a hablar de la arteria subclavia. Entonces, la arteria subclavia vamos a tener que se divide en tres porciones. Quien nos va a delimitar estas porciones va a ser el escaleno anterior. Medial al escaleno anterior vamos a tener la primera porción. Posterior al escaleno vamos a tener la segunda porción, y lateral al escaleno vamos a tener la tercera. ¿Hasta dónde va a llegar la arteria subclavia? Va a llegar hasta el borde inferior de la primera costilla, y en todo su recorrido va a estar acompañado por esta estructura que va a ser el plexo braquial. ¿Cuáles son las ramas de estas porciones? Entonces, la primera porción nos va a dar la mamaria interna y nos va a dar la vertebral. Y nos va a dar el tronco tiro bicérvico escapular, que nos va a dar la tiroidea inferior, la cervical transversa y la supraescapular. La segunda porción vamos a tener el tronco cérvico intercostal, que nos va a dar la cervical inferior y la intercostal superior, y la supraescapular o la escapular descendente. Y la tercera porción no nos va a dar ramas. ¿Qué relaciones anatómicas tenemos que tener en cuenta? Como ya les dije, el escaleno anterior, que es este músculo que nos va a dividir las porciones. Vamos a tener también como relación anatómica la vena subclavia, la yugular interna, la yugular externa y la yugular anterior. Y como músculos para tener de relaciones anatómicas vamos a tener el esternocleidomastoideo y el músculo omoioideo. Además, tanto en la cara medial como en la cara lateral, de los dos lados vamos a tener, medialmente vamos a encontrar el nervio frénico y lateralmente el vago. Como abordajes de la arteria subclavia, vamos a ver que en los dos lados van a ser abordajes diferentes. La subclavia derecha la podemos
a abordar. La primera porción con un abordaje supraclavicular, la segunda y la tercera porción con un abordaje tanto supra como infraclavicular, y en el lado izquierdo vamos a hablar de varios abordajes: supra, infraclavicular, toracotomía anterior y esternotomía. Entonces, el primero que vamos a hablar es el abordaje supraclavicular. ¿Qué vamos a hacer con este abordaje? Se va a hacer una incisión 2 centímetros por encima de la clavícula de forma transversa, aproximadamente de 8 centímetros. Cuando hacemos este abordaje vamos a hacer una disección por planos del tejido celular subcutáneo y vamos a encontrar el músculo platisma, el cual vamos a reseccionar. Vamos a encontrar, pues vamos a hacer una incisión en todo el músculo. El esternocleidomastoideo, que es este, y el músculo homoioideo, que lo encontramos acá en la parte inferior. Cuando encontramos esto, la primera estructura que vamos a ver es la vena subclavia, que la vemos acá de manera inferior, y continuando la resección de todos estos planos, encontramos la arteria posterior a esta. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Este músculo que les señalo acá es el escaleno anterior. Acá hay que tener en cuenta que el nervio frénico se encuentra anterior a esto, tenemos que tener mucha precaución en no lesionarlo, igual que la arteria que se encuentra anterior a este músculo. Si yo quiero una visualización más proximal de este vaso, podemos hacer una incisión en el escaleno anterior, como se ve acá, y podemos evidenciar que tenemos más visualización de la arteria. El abordaje infraclavicular también va a ser una incisión 2 centímetros por debajo de la clavícula. Esta incisión va a ser una incisión transversa aproximadamente de 5 centímetros. Vamos a llegar a la fascia clavipectoral. Allí vamos a hacer una incisión del pectoral mayor y nos vamos a encontrar esas estructuras. Acá vemos la primera costilla, acá vamos a ver el ligamento costoclavicular y el tendón o los músculos subclaviculares, los cuales se va a hacer una incisión para poder liberar así la primera costilla. Cuando libero estos músculos, vamos a hacer una desinserción de la costilla a nivel external y vamos a hacer una tracción anterior de esta costilla, liberando así el escaleno anterior para poder hacer una resección de la costilla. Se recomienda en la literatura hacer esta resección posterior detrás de la arteria, que es esta que encontramos acá. Esta sería la vena, esta sería la arteria, posterior a la arteria de 1 centímetro. El abordaje de la subclavia izquierda, como les mencioné en las diapositivas anteriores, va a tener unos abordajes completamente diferentes. Entonces vamos a tener la toracotomía anterolateral y la toracotomía en libro abierto, que ya les voy a explicar cada una. La primera que vamos a hablar va a ser el abordaje de toracotomía anterolateral. Esta es la toracotomía tradicional, que se hace a nivel del quinto espacio intercostal, pero se describe que para abordajes de subclavia se puede hacer en arcos costales más superiores, por ejemplo en el tercero, para llegar más directamente al vaso subclavio. Entonces vamos a hacer una incisión curvilínea transversa a nivel del quinto espacio intercostal, vamos a hacer una incisión a nivel en el borde superior de la quinta costilla. Vamos a encontrar acá la cavidad pleural, donde vamos a ver la pleura mediastínica. Hacemos una retracción del lóbulo pulmonar y detrás de esta pleura mediastínica vamos a encontrar los grandes vasos. Acá vamos a ver el nervio vago izquierdo, que se va a encontrar entre la carótida y la subclavia izquierda. La toracotomía, vamos a hacer una incisión desde la escotadura supraesternal hasta la apófisis sifoides. Vamos a hacer una disección para un plano retroesternal, visualizando el esternón y haciendo una división del esternón que se puede hacer con un esternótomo o con una sierra eléctrica. Vamos a hacer una visualización del timo. Describían que hacer una incisión medial del timo para poder llegar a los grandes vasos. Entonces, como les mencioné en la diapositiva anterior, acá se ve el nervio vago en el lado izquierdo, que se va a encontrar entre la carótida izquierda y la subclavia, que acá no la evidenciamos. Pero en el lado derecho, el nervio vago, lo muestro acá con la flecha, se encuentra anterior a la subclavia derecha. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta, como he dicho, para no lesionar. La mini-esternotomía en trauma no se usa mucho, se usa más para cirugías selectivas, pero también la describen como una incisión a nivel de la muesca external o 2 centímetros debajo del ángulo de Lewis.
hacemos una división transversa a nivel del tercer espacio intercostal y va a quedar una incisión en T invertida. Es el mismo abordaje de la toracotomía, hacemos la resección. Y la toracotomía a libro abierto, entonces, como les mencioné, va a ser una incisión supraclavicular, que ya la expliqué anteriormente, una incisión de toracotomía anteromedial, que también la expliqué, y la completan con una esternotomía. El paciente va a quedar así, se llama toracotomía de libro abierto. Esto me va a permitir un abordaje mucho más amplio si lo requiero. Espérenme un momentico, que... Sí, yo. Entonces acá les quiero mostrar un video donde muestran una resección de la primera costilla con abordaje infraclavicular. Como les expliqué previamente, se localiza 2 centímetros debajo de la clavícula, hacen una incisión transversa, empiezan la disección por planos hasta llegar a la fascia clavipectoral. Acá van a localizar la primera costilla, la cual van a hacer una desinserción tanto del músculo, de los ligamentos y músculos subclaviculares como el costo clavicular, para hacer una desinserción a nivel de la unión external. Acá están limpiando pues como la costilla con el periostótomo, desinsertando todos estos tendones y músculos. Realizan la desinserción de la costilla, hacen una tracción anterior como expliqué previamente, y ahí vimos que también hacían la incisión del escaleno anterior para poder ya retirarla. Ahora vamos a hablar de la arteria axilar. Entonces, la arteria axilar va a ir desde el borde inferior de la primera costilla que terminaba la subclavia hasta el redondo mayor. Esta también se va a dividir en 3 porciones y en esta el músculo que nos la va a dividir va a ser el pectoral menor. Medial al pectoral menor va a ser la primera porción, posterior al pectoral menor va a ser la segunda y lateral al pectoral menor va a ser la tercera porción. ¿Qué relaciones anatómicas voy a tener acá? Los músculos intercostales que vemos acá en la cara posterior y serrato mayor que vemos posterior a esta flecha verde. Además, los otros como relaciones anatómicas vamos a tener el subescapular, el redondo mayor que ya lo mencioné y el dorsal ancho. Las porciones de la arteria axilar entonces vamos a tener, en la primera porción la rama va a ser la torácica superior, en la segunda porción vamos a tener este tronco que se llama el tronco acromiotorácico, nos va a dar la rama acromial, la rama clavicular, la rama deltoidea y la rama pectoral. Esta rama deltoidea más adelante la voy a mencionar porque va a ser una rama que va a estar acompañada de la vena cefálica. Y la mamaria externa también sale de esta segunda porción. En la tercera porción vamos a tener la subescapular, que es esta, y vamos a tener la circunfleja anterior humeral y la circunfleja humeral profunda, que nos va a dar una rama ascendente, que va a ser una anastomosis con la acromial, y una rama descendente, que nos va a hacer una anastomosis con una rama de la humeral profunda. Esta arteria va a salir por esta fascia que se llama la fascia clavipectoral. La vena cefálica va a iniciar de una red venosa de toda la mano, esta va a subir por todo el sulco dectopectoral y se va a insertar en esta fascia. Va a estar acompañada siempre de la arteria deltoidea, que fue las que les mencioné previamente. Acá vamos a ver la vena cefálica con la arteria deltoidea y esta va a drenar a la vena axilar.
También es importante mencionar la vena cefálica. La vena cefálica también inicia en una red venosa de la mano. Esta ya va a iniciar, va a subir por la cara medial del brazo a nivel del músculo bíceps braquial, va a ingresar acá, que es la fascia braquial, se va a profundizar y va a drenar a la vena cefálica, posteriormente a la vena axilar. Entonces, para el abordaje de la arteria axilar vamos a tener infraclavicular, que se recomienda principalmente para la primera porción de la arteria axilar. Vamos a poner el paciente en abducción, vamos a hacer una incisión infraclavicular de aproximadamente 8 centímetros, 2 centímetros debajo de la clavícula, y vamos a localizar el pectoral. Y acá podemos evidenciar la fascia clavipectoral. Cuando empiezo la disección por planos y llego a la fascia clavipectoral, vamos a evidenciar como primera estructura la vena, que es esta que acá se tiene con retracción. Y posterior a esta vamos a encontrar la arteria. Acá está la arteria y acá está la vena. Hay otro abordaje para la arteria axilar que va a ser más recomendado en la segunda y en la tercera porción, que va a ser el abordaje pectoral mayor. Se va a hacer una incisión desde la pared torácica hasta la intersección del pectoral mayor y del bíceps. ¿Cierto? Es toda esta incisión, vamos a hacer una retracción medial del pectoral mayor y vamos a localizar el músculo coracobraquial, que es este, y la fascia axilar. Cuando llegamos acá a la fascia axilar y localizamos este músculo que va a ser el coracobraquial, la primera estructura que vamos a encontrar va a ser el nervio mediano. Inferior a esta vamos a encontrar la arteria, y entre la arteria y la vena vamos a encontrar el nervio cubital. Lo mismo que les mencioné previamente, si yo quiero una visualización más proximal de esta arteria, lo que hago es una desinserción del pectoral menor para obtener una visualización mayor de la arteria axilar, más proximal a la subclavia, ligando así la arteria toracoacromial, que les dije que era un tronco, una rama de la segunda porción. Hay otro abordaje del axilar que se recomienda para la primera, segunda y tercera porción. Este va a ser un abordaje deltopectoral. Entonces, este abordaje nos sirve como extensión, si se requiere en el momento de la cirugía, de un abordaje infraclavicular, que hace una incisión a nivel del tercio medio de la clavícula de aproximadamente 5 a 7 centímetros en todo el surco, deltoideo y pectoral. Como les mencioné previamente, hay quien pasa la vena cefálica y la arteria deltoidea. Entonces, la primera estructura que nos vamos a encontrar para hacer esta. Hago una resección por planos, retraigo el pectoral mayor y vamos a visualizar la fascia clavipectoral, que es toda esta. Cuando hacemos el desviamiento de todo este tejido, vamos a encontrar lo mismo, la arteria, el nervio mediano y entre los dos el nervio cubital. Si quiero una visualización más proximal de ese vaso, le hago también una inserción corto donde está el pectoral menor para que me permita mayor visualización. Este es un abordaje que encontré en la literatura que describía la escuela de Cali. Es un abordaje que se hace en forma de S. Lo usan ellos dicen que se sirve tanto para control de vaso proximal como distal, y la ventaja de este abordaje es que no tengo que hacer una resección tan amplia de ningún grupo muscular. Al momento de la cicatrización, con esta incisión en S, voy a evitar que tenga retracción. Entonces acá ellos visualizan la arteria axilar, acá está su lesión, y empiezan la reparación ligando así la vena. Aquí les quiero mostrar un abordaje axilar. Este también se hace de manera infraclavicular, igual que el previo, pero acá ya están localizando la arteria axilar en su porción, en su primera porción. Acá llegan a la fascia clavipectoral, que es esta. Inician la desinserción del pectoral mayor y localizan la arteria.
arteria braquial o humeral. Esta arteria nos va a dar unas ramas, entonces, la humeral profunda, que nos va a dar la rama deltoidea, la colateral radial y la colateral medial. Estas colaterales, a nivel de la fosa cubital, van a dar unas ramas que me van a dar una anastomosis, la recurrente radial y esta que es la recurrente interósea. Otra rama de la braquial va a ser la colateral cubital superior, que es esta, que nos va a dar a nivel del codo también la recurrente posterior, y la colateral cubital inferior, que a nivel del epicóndilo me va a dar la recurrente cubital anterior. Como relaciones anatómicas, ¿quién vamos a tener? Vamos a tener al músculo coracobraquial, que va a ir medial a este. Toda esta arteria va a estar siempre en su recorrido acompañada del nervio mediano y el nervio cubital. Pasa entre el bíceps y el tríceps braquial, y en la parte de la fosa cubital se va a ir posterior a la aponeurosis bicipital y encima del músculo braquial inferior. Esta flechita verde quiero mostrar el nervio músculo cutáneo, el cual hay que tener mucho cuidado, ya que este va a inervar tanto al coracobraquial y al bíceps, y la función de este es hacer flexión del codo, supinación y sensibilidad. Entonces, en el momento de un abordaje quirúrgico hay que tener precaución para no lesionar. Los abordajes de la arteria braquial, entonces vamos a tener dos abordajes, uno proximal y otro distal. El proximal se va a hacer una incisión aproximadamente de 5 a 8 centímetros a nivel del surco del bíceps en la cara medial. Este abordaje nos va a permitir hacer una retracción del bíceps, y lo primero que vamos a encontrar y más superficial va a ser la vena basílica. Entonces acá vamos a encontrar el nervio mediano como primera estructura, la arteria braquial, el nervio cubital y la vena basílica. Y el abordaje distal puede ser un abordaje en incisión transversa o en forma de S. Esta incisión transversa se va a hacer una incisión 1 centímetro debajo del pliegue, o el abordaje en S se hace aproximadamente 4 a 6 centímetros, siempre en dirección al estiloide radial. Acá vamos a retraer la vena basílica de forma medial y vamos a proteger este nervio, que es el nervio cutáneo antebraquial medial. Acá vamos a encontrar la fascia o la aponeurosis bicipital, y posterior a esta vamos a encontrar las estructuras. Si yo quiero localizar la bifurcación, las ramas de la arteria braquial, que son la cubital y la radial, tengo que localizar estos músculos: el músculo brachiorradial y el músculo pronador redondo. Donde localice estos músculos, es donde se encuentra la bifurcación, tanto la radial como la cubital a nivel de la fosa cubital. Acá voy a mostrar el abordaje de la arteria braquial. Se hace una incisión en la cara media, en el surco del bíceps. Y acá localizan la arteria. Para terminar, vamos a hablar de las ramas de la arteria braquial. Entonces tenemos la arteria radial, que nos va a dar la recurrente radial, que es esta que les dije previamente, que ya no estamos dada con una rama de la humeral o de la braquial. Tenemos la palmar superficial y tenemos la transversa anterior del carpo. Como relaciones anatómicas, vamos a tener que la arteria radial va a ir medial al supinador corto, va a ir entre anterior en todo su recorrido al pronador redondo, medial al braquirradial, y va a ir superior al flexor pulgar radial y al pronador cuadrado. Esta flechita roja es donde nosotros tomamos el pulso radial. En la parte de la cubital, como relaciones anatómicas, va a ir posterior al pronador redondo y posterior a este músculo grande, que va a ser el flexor superficial de los dedos. Si yo retiro este músculo flexor superficial de los dedos, vamos a encontrar que se encuentra el flexor profundo de los dedos. ¿Qué ramas va a dar la cubital? Entonces vamos a tener la recurrente cubital anterior y posterior,
la interósea común, que va a ser esta, y la transversa anterior del carpo, que va a ser esta. Es muy importante mencionar este test, que es el test de Allen, porque nos va a permitir mirar la dominancia de la mano, si es por irrigación cubital o por irrigación radial. Hago una compresión en el paciente, le digo que haga flexión y extensión de la mano. Al momento de soltar o la cubital o el lado de la radial, la que más rápido me haga perfusión es la que más va a tener dominancia en el paciente. El 80 al 85% de la población va a tener dominancia cubital, y esto me va a permitir, para en el momento del abordaje quirúrgico, definir si la puedo ligar o si necesito una reparación de este vaso. El abordaje radial del antebrazo y de la muñeca va a ser un abordaje tanto proximal como distal. Entonces, el proximal va a ser una incisión aproximadamente de 5 centímetros. Esta va a ser en dirección siempre al estiloide radial. Voy a localizar el músculo brachiorradial y este se debe retraer lateralmente y todas las estructuras van a estar medial a esta. Vamos a localizar acá el nervio y la arteria. En el abordaje distal de la mano vamos a localizar este músculo, este tendón del músculo flexor radial del carpo, y en dirección radial vamos a encontrar la arteria. Acá vamos a encontrar el músculo y acá encontramos la arteria. Y en el cubital va a ser lo mismo, pero la incisión se va a hacer 4 traveses de dedos debajo de la epicóndilo medial del húmero. Hago una incisión del tamaño que recomiendan 8 a 10 centímetros, pero el tamaño pues que cada uno en el momento lo requiera. Se va a localizar el músculo flexor común, que es este superficial, y el flexor cubital del carpo. Entre estas dos estructuras vamos a encontrar la arteria. Y de manera distal vamos a encontrar ya este tendón del músculo flexor cubital del carpo, y este también va a estar en dirección radial, donde vamos a localizar la arteria. Entonces miren que tanto la parte radial como la parte cubital, las dos arterias van a estar en dirección radial. El último video que les quería mostrar es este abordaje de la arteria radial. Esto es un paciente que presenta un ataque por una mantarraya, le deja un cuerpo extraño. Y localizan la arteria donde se mostraba que tenía un compromiso por el trauma cortopunzante que le ocasionó este ataque del animal. Ahí localizan la arteria y acá se evidencia el compromiso. Para finalizar, quería hablar sobre un estudio que encontré de un tema controversial, que es el manejo endovascular del trauma vascular versus el manejo abierto. Entonces, este es un estudio de un manejo de un trauma de la arteria axilar y subclavia. Es un estudio observacional retrospectivo del 2003 al 2013 que se realizó en Estados Unidos en centros de trauma. Usaban pacientes que tenían lesión tanto de arteria subclavia como de arteria axilar. El 11.8% de los pacientes le realizaron manejo endovascular y el 88% de los pacientes le realizaron manejo abierto. Tenían 25 variables, de las cuales van a ver que no fueron grupos homogéneos los que repartieron. Los criterios de inclusión fueron pacientes de edad mayores de 16 años, lesiones que fueron tanto penetrantes como contundentes, y los criterios de exclusión fueron pacientes que se realizaron toracotomía de resucitación y los que no se hicieron manejo operatorio. Entonces, ¿qué resultado querían ellos como primario? La mortalidad hospitalaria, que se vieron que en manejo endovascular era del 5.6% versus el manejo abierto, que llegaba casi al 30%. Para ellos fue significativamente estadístico. Y como resultados secundarios, complicaciones y duración de la estancia hospitalaria. En las incidencia de infección de sitio operatorio, endovascular fue el 0.0% frente al 25% de abierto. Para ellos fue significativamente estadístico, y el riesgo de sepsis no fue significativamente estadístico. Entonces acá podemos evidenciar todas las variables que ellos usaron. Vamos a ver que los pacientes que fueron manejados con endovascular fueron mucho menos porcentaje, mucho menos número de pacientes frente al manejo abierto. Entonces no es un grupo homogéneo,
los pacientes que fueron, ellos describen que también excluían el manejo endovascular los pacientes inestables. Entonces, obviamente, la mortalidad les daba mucho menor a estos pacientes y con un índice de severidad mucho menor que los pacientes que fueron llevados a cirugía abierta. ¿Qué evidenciaron ellos? Solamente mostraron significancia estadística en mortalidad y en infección del sitio operatorio, pero no mostraron significancia estadística en días de ventilación, en días de UCI o en días de manejo hospitalario. Y por último, que me iba a mencionar este reporte de caso, es un paciente de 20 años que sufrió un accidente de tránsito al colisionar con una motocicleta. Él tenía un trauma de la arteria subclavia, estuvo en un hospital muy lejano del centro, allá llegó estable hemodinámicamente, 15 de 15, solamente evidenciaron al examen físico un hematoma supraclavicular izquierdo. Luego de 6 horas de evolución, el paciente empezó con inestabilidad hemodinámica, ya no tenía pulsos, palidez, parestesia, entonces los trasladaron a un centro de mayor complejidad. En el centro de mayor complejidad realizan esta imagen, donde acá podemos evidenciar la extravasación del medio de contraste a nivel de la subclavia en el tercio distal. Para el manejo en este hospital usaron primero un manejo endovascular donde le hicieron una inserción de un balón para controlar el sangrado y posteriormente llevarlo a cirugía abierta. No fue posible terminar, ellos describen que no fue posible terminar este manejo endovascular por la vasoconstricción tan severa que tenía este paciente. Entonces, posteriormente fue llevado a cirugía abierta. Acá vemos que tienen 2 incisiones, tanto supraclavicular como infraclavicular, y acá podemos evidenciar el balón que pusieron para terapia endovascular. Posteriormente realizaron el manejo de la lesión vascular. Entonces, como conclusiones de esta charla, quiero comentar que hay muchos avances tanto de la cirugía vascular como de la cirugía de guerra, endovasculares o abiertos, que nos permiten múltiples intervenciones de los pacientes para salvar la vida. Debemos conocer adecuadamente la anatomía vascular y sus relaciones anatómicas para el momento de hacer un abordaje quirúrgico, hacerlo de forma segura. Y debemos identificar el lugar de la lesión para así determinar en el manejo prequirúrgico qué abordaje es el que más se beneficia al paciente. Muchas gracias.